Ustedes están aquí como presentación, como su última presentación del curso final de grado. Ustedes hoy están ya casi culminando con ese anhelo que ustedes tenían de ser profesionales. Y por tanto, ustedes merecen un aplauso. Hoy vamos a tener un diseño estructural en cuanto al programa. Por lo tanto, vamos a iniciar con la palabra de bienvenida con la licenciada Marta Toribio, directora de la Escuela de Políticas y de Ciencias Políticas y Jurídicas de esta universidad. Un aplauso para Marta. Especial porque cada uno de ustedes ya está en el preámbulo de haber realizado su sueño de ser profesionales en el área del derecho. Una exhortación para cada uno de ustedes. No es el mejor abogado aquel que se haya graduado con buenas y excelentes calificaciones. Ninguno de ustedes en el día de hoy puede considerarse un abogado, sino que esa palabra se va a ir forjando en la medida que cada uno de ustedes se conduzca por los caminos de la ética, la moral y el buen proceder que debe caracterizar a un egresado de la UAPA y a un egresado de la carrera de Derecho, sin importar de la universidad de la cual haya egresado. Recuerden que cuando salgan de aquí, cada uno de ustedes ya no va a contar, en principio, con estar atado de la mano de su facilitador, de sus profesores, sino que ya ustedes van a tener un compromiso muy grande, que es contribuir con la patria haciendo un buen ejercicio profesional del derecho. El ser un abogado mañana, ya luego de salir con su título de licenciado en Derecho de esta universidad, va a contribuir con que cada uno de ustedes ya aporte un grano de arena a la patria. Pero eso se hace ejerciendo con mucha ética y mucha moral, porque el ejercicio del derecho adorna al profesional cuando éste lo ejerce por el buen camino. Recordar, no todo el dinero se lleva al bolsillo en el ejercicio. No todo el dinero se lleva al bolsillo. Ustedes saben que el dinero da mucha preponderancia social, pero también el buen ejercicio profesional del derecho da preponderancia social, siempre y cuando éste se haga por el camino correcto. Recordar al salir de las puertas de la UAPA aquellos consejos sabios de cada uno de sus facilitadores, aquellos valores éticos y morales que debe adornar a todo egresado de la UAPA. También recordar que aquel abogado que no se capacita continuamente no puede estar actualizado y por lo tanto es como si fuera una bomba de tiempo, porque el abogado que no tiene capacidad, el abogado que no ejerce con responsabilidad formándose, pone en peligro el patrimonio de su cliente. Por lo tanto, nosotros estamos felices en la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Abierta para Adultos, porque ya un gran número de profesionales en el área del derecho van a salir a la sociedad y estamos seguros de que lo van a hacer con altos niveles de ética y moral, pero también con grandes competencias profesionales, porque ustedes han sido formados haciendo, han aprendido haciendo lo que un buen abogado debe hacer. Y muestra de ello se da cuando ustedes asuman
la responsabilidad de resolver verdaderos casos a sus clientes. Así es que, apegados a la ética y con el favor de Dios, todas las cosas salen muy bien. Así que yo les felicito a cada uno de ustedes por haber llegado a este gran momento y damos apertura formal a las presentaciones de los proyectos que ustedes han ido elaborando a lo largo de 4 meses en este curso final de grado. Un curso actualizante, donde cada uno de ustedes pone en práctica las destrezas y las competencias que han adquirido a lo largo de la carrera. Así es que formalmente damos bienvenida a esta actividad, que vamos a tener un plato fuerte, muy sabroso, con el magistrado Segunda Munción, quien nos va a traer un tema de mucha actualidad. Así que bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Mis compañeros y yo, Yudelka y José, vamos a tratar de hacer, lo que vamos a mostrar ahora es un resumen del trabajo que hicimos relacionado con el análisis, que ustedes saben, de un expediente de saneamiento. Como el trabajo es un poco extenso, por la brevedad del tiempo que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a pasarle un resumen de lo que hemos hecho, así participarle a ustedes de realidad qué fue lo que hicimos. ¿Está bien? Comenzamos con la introducción original, obvio que no es esta, pero para introducir el trabajo que requería, porque era el sistema de APA, lo que hicimos fue lo siguiente, que en este trabajo final lo que hemos analizado es un expediente de proceso de saneamiento, que va desde la etapa de técnica de mesura, pasando por el proceso judicial y obvio con la sentencia de adjudicación, pero también citando la ley, especialmente la 10805, en la cual se basan los procedimientos que vimos en ese expediente. Además, hasta que culminó el proceso de saneamiento con el registro de los derechos que se depuraron por la emisión de un certificado de título por parte del registro. Es importante que lo que van a ver es que en este análisis de este expediente, el proceso nunca se tomó litigioso. Por lo tanto, como no hubo litigio, ustedes no van a ver nada que tenga que ver con más de un reclamante, excepto el que originalmente lo hizo. En el trabajo lo que hicimos fue pasar como a retrospectivo, o sea, él desde el inicio, cuando aparece formalmente la primera ley en República Dominicana, que le da formalidad a los actos de transferencia de derechos sobre inmuebles. Y ese acto fue posterior a cuando nace la República Dominicana el 27 de febrero de 1844. Repasando la historia, encontramos que en el nacimiento de nuestra república, nosotros no contábamos realmente con un sistema formal de registro, razón por la cual esa transferencia lo que se hacía era de manera verbal entre las personas. Lo que reinaba originalmente era la buena fe de las partes, no existía una manera formal de dejar asentado una transferencia que hicieran 2 personas o más para este tipo de transacciones. Y ahí, en el año 1890, me parece que durante la presidencia de Ulises Rodríguez, entonces aparece la primera normativa, la primera ley que formaliza ese tipo de operaciones. Quiere decir que para mediados de 1890 se propone en nuestro país la ley 2914, con la que se introduce el sistema ministerial, que como venimos muy bien en el final de grado, tiene un origen francés, y lo que buscaba esto no solamente era regular esas transacciones que se estaban haciendo allí, sino también que a partir de esta ley se instaura en República Dominicana lo que se llama la conservaduría de hipotecas y el registro civil, que todos sabemos ya que sirven para hacer las transcripciones de ese tipo de documentos, darle fecha cierta y otra serie de facilidades que formalizaban ese acto. Aunque en el resumen estamos obviando la ley de terrenos comuneros de 1911, recuerden que para 1911 teníamos un gran problema en la República Dominicana, y era el hecho de que la mayoría de propiedades se encontraban en una situación de indivisión.
lo que causaba un problema gravísimo, porque una gente que tenía una copropiedad con alguien no podía vender. Ya no podía vender porque se hacía indiviso el bien, entonces no había forma de hacer negocio, que había tremendo problema con la situación. Entonces aparece en el 1911 la ley de terrenos comuneros, que sí permitió a partir de ahí que pudieran pasar de ser un bien indiviso a un bien que se podía dividir. Más tarde pasamos que en 1916, con la intervención americana, la primera de nuestro país, en el año de 1920, como una forma quizá, digamos, de los norteamericanos darle formalidad a este tipo de transacciones y por supuesto cobrarse su creencia para cuál fue el que vinieron a la aduana. Entonces aparece lo que se llama la orden ejecutiva 511. A partir de esta orden ejecutiva de 1920 aparece en República Dominicana el sistema Torres por primera vez. El sistema Torres, que como todos sabemos aquí ya se caracteriza porque tiene el principio de que está basado en el principio de que el Estado es dueño originario de todos los terrenos. En principio de que nace una república, se supone que el Estado es el dueño de todos los terrenos. Para 1947, aparece la ley 1542, el registro de tierra. Esta ley es considerada aún como la verdadera base de desarrollo de la abolición inmobiliaria, todavía por los expertos en la abolición inmobiliaria. Dicen que esa es la base a partir de que se desarrolla en nuestro país la abolición inmobiliaria. Sin embargo, existía aún en esa fecha todavía una vacante, pues transcurrió el tiempo y aunque la ley 1542 cumplió con mucho su cometido, la introducción de nuevas tecnologías en el mundo, a finales del siglo pasado empujó a que el Estado Dominicano buscara modernizar este tipo de procedimientos a los fines de que existiera una normativa para que se ajustara más a los nuevos tiempos y sobre todo optar en las transacciones y transferencias de un derecho de propiedad de una mayor seguridad jurídica, que es la aspiración legítima que tiene todo Estado. Todo Estado aspira a que haya una seguridad jurídica para que se puedan hacer más negocios, para que pueda haber un desarrollo realmente en un país. Sin seguridad jurídica es muy difícil que pueda un país desarrollarse. Así que para el año 2005, finalmente aparece la ley 108-05, que aunque se promulgue ese año, aunque la ley se cree en el 2005, esta ley no entra en vigencia sino a partir del 2007 con la ley 5107. Originalmente esta ley lo que hizo fue que eliminó el abogado del Estado. Sin embargo, por razones que podemos discutir en otra ocasión, parece ser que se consideró como un error haber excluido el abogado del Estado e introducir la comisión inmobiliaria. Para el 2007 entonces se llegó a un consenso y un acuerdo, y lo que se hizo fue que con la ley 5107 se reintrodujo nuevamente, modificando el artículo 11 y el artículo 12 de la ley 105, para que nuevamente apareciera como representante del Poder Ejecutivo el abogado del Estado. Y ahí reaparece de nuevo el abogado del Estado. Y finalmente, para darle paso a mi compañero, decimos aquí que el saneamiento es definido como un proceso de orden público por medio del cual se determina y luego se ubica el terreno, se depuran los derechos que recaen sobre él y estos quedan registrados por primera vez, conforme al artículo 20 de la ley 108, el cual puede bien ser iniciado ya sea por el Estado o por cualquier persona física para que el Estado no posea derechos sobre el inmueble registrado. De manera que, como el Estado tiene interés en ese terreno que es considerado, en la ley es considerado, y este procedimiento como un procedimiento de orden público, porque es interés del Estado que se haga como manda la ley. Ahora voy a pasar a mi compañero José, que va a continuar con la exposición. La etapa de la mensura, acogiéndose al objeto principal de la ley 108-05, que en su artículo primero señala que es regular el saneamiento y el registro de todos los terrenos, los derechos reales y inmobiliarios, así como las cargas y gravámenes susceptibles de registro en relación con los inmuebles que conforman el territorio de la República Dominicana y garantizar la legalidad y su puntuación o afectación con la intervención del Estado a través del órgano competente como lo es la Comisión Inmobiliaria. Y al artículo 20 de la misma ley que indica que quienes pueden iniciar este proceso son el Estado, como bien dice la ley, el Estado, los particulares, personas físicas o morales, que puedan demostrar que tienen un derecho que recae sobre el objeto a sanear, como es en el caso del terreno, de la tierra.
dice aquí, el señor Juan, contento, cuando quisimos especificar nombre por ética, como bien saben, utilizamos un expediente que tiene nombre y apellido, y por ética nuestra no quisimos mencionar la persona que ha incurrido en este proceso. Dice Juan Contento, agrimensor José Alegre, con el número de código catastral, solicitó oportunamente la Dirección de Mensura Catastral del Departamento Norte en fecha del 24 de febrero de 2012 la autorización para iniciar el proceso de mensura, por medio de la cual se individualiza, ubica, se determina y a la vez se da los límites del terreno a que se va a delimitar o a especificar. Entonces, aquí, según el artículo 25 de la ley 185, con que se origina el expediente, se trata de un saneamiento de una porción de terreno en el ámbito del distrito catastral número 100 del municipio de Santiago, sabe la iglesia, por cierto, provincia de Santiago, por la cual el señor Juan Contento, que es el reclamante, previamente procedió a realizar una declaración de posesión. Quiere decir que tanto el reclamante como el agrimensor a cargo para iniciar el saneamiento, tal como lo que ordena la ley, que es por la etapa de mensura, procedimiento por la solicitud de autorización hecho por el reclamante, como lo prescribe el párrafo 1 del artículo 20 de dicha ley. Y destacar que en la misma solicitud se infiere que se le está solicitando también a la Dirección General de Mensura la petición automática para que apodere, en caso al Tribunal de Jurisdicción Original territorialmente competente, tal como lo señala el párrafo de la misma ley, artículo 25. El agrimensor recibió en un plazo de 20 días la autorización de la Dirección General de Mensura mediante el oficio número tal de fecha 13 de marzo de 2012, por lo que procedió inmediatamente a notificarle la iniciación de los trabajos de campo correspondientes a la mensura para el saneamiento del terreno antes mencionado, con fotocopia de esa autorización al Tribunal de Tierra de Jurisdicción Original en fecha 20 de marzo del 2012, cumpliendo con esto por lo que el artículo 68, 69, 70 de la misma ley y los artículos 75 y 77 del reglamento de mensura catastral, cumpliendo con indicándole que para el día 7 de abril del mes siguiente iniciara formalmente las operaciones de trabajo de campo, es decir, el trabajo técnico del agrimensor. En la misma fecha 20 de marzo del 2012, el agrimensor notificó todos los solicitantes del señor Juan Contento, que era el reclamante, a cualquier persona que tuviera algún interés sobre los terrenos que para la fecha del 7 de abril de 2012 daría inicio a los trabajos antes mencionados a la fecha, a las horas 8 antemeridianos, anexando nuevamente fotocopia de las autorizaciones de la Dirección General de Catastral y Mensura y las publicaciones de aviso de mensura en el periódico, como que ahí todos saben que entra prácticamente el artículo 27 de la ley que hace la publicidad, pegando las indicaciones en los terrenos como en algunos juzgados para que se dé publicidad normalmente al proceso. Sin embargo, el oficio número tal con el que se recibió autorización de la Dirección General de Mensura y que fue depositada copia en el Tribunal de Tierra de Jurisdicción Original en fecha 20 de marzo de 2012, inexplicablemente se comprobó que posteriormente se extravió, razón por la cual el agrimensor se dio la obligación de realizar dos cosas. Claro que está previsto que si no tiene autorización de la Dirección de Mensura, tiene que volver a hacer la petición de nuevo porque no tiene la autorización correspondiente. Entonces aquí se dio un primer caso, solicitar a la Dirección Regional de Mensura Catastral de una prórroga a solicitud
de la autorización mediante oficio tribunal a los fines de que dicho agrimensor a cargo realice y presente trabajo de censura para el saneamiento antes del 12 de mayo de 2012. Esto es más a más tardar el 12 de julio del 2012, solicitud que le fue acogida por los motivos que este expuso a la dirección, acogerse a lo que dispone la ley, que dispone que una vez otorgada la autorización tiene una vigencia de 60 días, durante los cuales el agrimensor debe ejecutar la mesura y presentar los documentos y elementos justificativos a la Dirección Regional de Mesuras Catatales para su revisión y aprobación. Es decir, para demostrar si en verdad el reclamante tiene la calidad para adjudicarle los derechos que se están realizando. El segundo caso es, a pesar de la prórroga para realizar y entregar los trabajos del 11 de julio, no le fue posible, como estaba comprometido, presentar dicho trabajo de mesura para saneamiento, de manera que el agrimensor depositó dicho expediente fuera de fecha, que fue el 13 de junio de 2012, bajo el argumento de que ya se había extraviado, la notificación se había hecho al Tribunal de Revisión Original de Santiago. Finalmente, la Dirección Regional de Mesuras Catatales del Departamento Norte emitió la aprobación del expediente número tal, no sin antes haber visto lo siguiente: A. La solicitud para realizar los trabajos de mesura para el saneamiento y la autorización que esta misma emitió, y para que el señor José Alegre, agrimensor, con el número de código tal, realice y presente dichos trabajos en esa dirección. B. Los documentos que acreditan la posesión para poder dar inicio al proceso de saneamiento a favor del reclamante, señor Juan Montero. Y C. Después de haber visto y comprobado que los planos, las actas, la documentación de los datos técnicos presentados por el agrimensor actuante reúnen todos los requisitos establecidos en el resultado de la revisión técnica de los trabajos que recomendó su aprobación. Es decir, que todo lo que exige la ley, quienes hicieron la petición, fue toda aprobada y por razón llegó a ese término. Ahora lo voy a dejar. No, me falta. Ok. Visto los anteriores, aprobó como Bolívar los trabajos de mesura para el saneamiento relativo al inmueble identificado como el Instituto Catalán número 19 en el municipio de Santiago, de acuerdo a los planos aprobados por esa misma dirección, el 7 de julio de 2013, de los cuales resultó la parcela monumental, cuya superficie es de 100 metros cuadrados, ubicada en Don Bosco del municipio de San Iglesia, provincia de Santiago. Todo lo anterior es obligación de la Dirección Regional del Departamento Norte remitirle a esta aprobación al Tribunal de Jurisdicción Original de Santiago, por lo que cumple con apoderar al Tribunal de Jurisdicción Original territorialmente competente para el inicio del proceso judicial de saneamiento que está conferido en la Ley 108.5/8. Y efectivamente, la Dirección Regional de Mensura, hasta atrás del Departamento Norte, con asiento de Santiago, remitió los documentos antes indicados mediante oficio de revisión número tal del 7 de junio del 2013, Reglamento General de Mensura Catatales, artículo 51. Hasta aquí culmina la primera etapa de saneamiento, por lo que lo voy a dejar ahora con la compañera. Señores, pasamos a la siguiente etapa, rapidito, para darle la etapa de proceso judicial, donde se depuran los derechos. El proceso judicial, que no es otra cosa que procedimiento contra los tribunales de la jurisdicción ordinaria, que depura los derechos conforme al artículo 26 de la Ley 108. Con este proceso no puede iniciarse hasta tanto los tribunales de la jurisdicción original no se han apoderado por mensura por los expedientes aprobados. Resulta que el día 9 de junio del año 2003, la Dirección Regional de Mensura remitió al Tribunal de la Jurisdicción Original de Santiago un listado de los expedientes aprobados, los cuales fueron recibidos por la Secretaria Común de la Jurisdicción Original de Santiago, entre los cuales se encontraba el expediente que se mencionó anteriormente, objeto de examen de trabajo, por lo que se apoderó formalmente del Tribunal
de ellos expediente, posibilitando ya el inicio del proceso judicial. La ley en realidad fija un plazo no mayor de 15 días. ¿Para qué? A los fines de que el Tribunal de Resolución Original notifique a los reclamantes que se ha iniciado el proceso judicial de saneamiento para que estos, ante la primera audiencia, cumplan con los requisitos de publicidad precisados en la misma ley y en la vía reglamentaria. De hecho, la primera audiencia de saneamiento debe celebrarse entre los 60 días posteriores a la decisión del apoderamiento de parte del Tribunal de la Resolución Original. Cumpliendo con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 26 de la ley 105, la jueza encargada en este proceso, la jueza encargada del Tribunal Federal del Expediente, el señor Juan Botero, efectivamente procedió y envió al reclamante la comunicación en la que se le notifica que es la primera sala de audición de aquí de Santiago, la que va a conocer el proceso judicial que involucra el inmueble del reclamante. O sea, se le notificó cuál era específicamente la sala donde se iba a dar el proceso judicial. El proceso judicial. El tribunal notificó oportunamente en fecha de julio del 2013 al abogado del Estado, que es prácticamente el representante del Ministerio Público, el abogado del Estado, indicándole la referencia a la pasada del título catastral del municipio y la provincia donde se encuentra el inmueble, y en especial para informarle que se ve iniciado un proceso judicial de saneamiento que involucra el inmueble del reclamante, por lo que le invita a pasar por la Secretaría de ese tribunal a tomar conocimiento del expediente para que no haya ignorancia. Pues la ley ordena que se le notifique al abogado del Estado. Lo anterior, debido a que el Tribunal Federal debe pedir conocimiento tanto del abogado del Estado en el proceso judicial de saneamiento e informar a la fecha de audiencia para que él emita su opinión si es que la va a omitir, si es que la va a emitir. La falta de comparecencia, recordemos, o falta de opinión del abogado del Estado se considera como la falta de interés por parte del Estado, porque el Estado tiene interés en ese proceso y por tanto si él no opina, se da por entendido que no hay ningún interés por parte del Estado. Y la no gestión del Estado al proceso de saneamiento. La falta de opinión del abogado del Estado, como lo dije anteriormente, no impide, sin embargo, que el inmueble sea adjudicado. Una cosa es que no haya opinado el abogado del Estado y otra cosa es que él, al final del proceso judicial, pueda adjudicar. Esa misma fecha, el 8 de julio de 2013, el mismo tribunal solicitó al conservador de hipotecas, en este caso, en el ayuntamiento, cabecera del municipio cabecera de cada provincia, donde se encuentra la oficina de conservador de hipotecas. En este caso, la información de si el nombre de ese señor que quiere reclamarte, ¿sí? De si el nombre de ese señor que quiere reclamarte la parcela que hemos indicado, existe algún inscrito de gravamen, pues no podemos olvidar que el objeto de la ley de registro inmobiliario, además de regular el saneamiento, además de regular eso, y el registro de todos los derechos, también las cargas de gravamen que pueda tener ese inmueble. A los fines de que no se obvie en ese proceso judicial cualquier cargo gravamen que existe en el momento y que afecte a ese inmueble. Ya para el 29 de julio del mismo año, el señor reclamante y con su abogado constituido y todos a quienes pudiera interesar el proceso de saneamiento en virtud del artículo 50 del reglamento de los tribunales superiores de tierra y los tribunales de la justicia original, se le notificó mediante un aviso de requerimiento, auto de emplazamiento y creación de audiencia. Fueron citados formalmente a comparecer por el Tribunal de Tierra de la Justicia Original de Santiago, sala 2, como se había indicado anteriormente, para el miércoles 2 de octubre de 2013 a las 9 de la mañana, a los fines de dar a conocer los derechos que pretendía el señor Juan Botero, así como para presentar las pruebas en que dicho señor se basaba para que éste formule en forma legal su reclamación y conocer la misma en la audición original o primer grado, como realmente nosotros conocemos. La notificación de fijación de la audiencia sobre el saneamiento le fue hecha llegar a las personas citadas el 3 de septiembre de 2013 vía acto o así a solicitud de reclamante. Ya para el día de la audiencia, el abogado presentó su escrito de conclusiones, que es lo que hace, presentar su escrito de conclusiones en el que podemos resaltar lo principal de su petición, que efectivamente el día 7 de junio de 2013, la Dirección Regional del Departamento Norte de Mensuras Catastales de aquí de Santiago aprobó los trabajos de mesura para el saneamiento de la parcela antes mencionada. De acuerdo a los planos sometidos por el defensor José Luis Cepeda Peña, y como resultado de estos trabajos, resultó la parcela tal, con una extensión de una longitud X, como la que. De hecho, dos hechos evidentes e incuestionables en los que se basa el abogado para concluir son los siguientes. Por cuanto a que, al estar de acuerdo con los trabajos practicados mencionados de la selección emitida del Partido sobre el Tierra, escrito en el libro ya, la cual se define el derecho de transferencia sobre ese fundamento.
La solicitud, breve, es lo que se solicitó fue que se ratifique que los trabajos de mesura y saneamiento, donde se solicitó la parcela antes mencionada, con todas las especificaciones que tenía, y que sea nominado al legislador del título del Departamento de Revisión del Certificado de Título Permanente a favor de él. Simplemente eso. Se solicitó que se ratificaran los trabajos que se hicieron en mesura para que adjudicara y se ordenara al legislador de título que se emitiera el certificado de título a favor del reclamante. Pasa ahora a la etapa de registro. La etapa de registro, para terminar, porque estamos muy largos. Bueno, yo le continúo con la etapa de registro. En esta tercera etapa del procedimiento, de saneamiento, es la tercera etapa de saneamiento del proceso. Y no es otra cosa que el acto por el cual se expide el certificado de título que acredita la existencia del derecho, junto a sus elementos esenciales. Se habilitan los asientos de registro complementarios y con ellos se le da publicidad. Se le establece la ley 108 en su artículo 27. Queremos resaltar que a pesar que no tuvimos acceso a una fotocopia del certificado de título, que debido a que debió emitir el registrador de título de Santiago, por orden de esta sentencia asumimos que a esta se le incorporan los elementos esenciales del derecho de propiedad adjunto en la misma, y en una vez transcurrido el año sin que se haya interpuesto el recurso de revisión por causa de fraude, esta adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente fiscal. Y ahí terminamos, porque está muy largo. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Bueno, muy importante la participación de ese grupo con respecto al saneamiento inmobiliario. Me parece que lo hicieron magistralmente, ¿verdad? Y solamente me voy a permitir hacer algunas puntualizaciones que considero importantes para el ejercicio profesional de ustedes. En lo que respecta a la ley de 1911 de terreno comunero, que ya en la República Dominicana no existe terreno comunero, no existe, eso no existe, puesto que a partir de 1911 se le dio un plazo para todas aquellas personas que tenían títulos de acciones de peso, que era lo que representaban esos títulos, esos terrenos comuneros, para ser presentados. Y finalizado esto, entonces quedaron sin efecto. El que tiene un título de acciones de peso y un periódico diario tiene la misma cosa, porque ya no existen los terrenos comuneros. Hay terreno mensurado, terreno sin mensurar, terreno saneado y terreno sin sanear, pero no hay terreno comunero. ¿Okay? Eso en primer lugar. Y cuando existía eso, y forma parte de la historia importante, esa ley de 1911 sí se podían vender los terrenos comuneros. Lo que no teníamos era un aspecto de medición científico de los terrenos. Medíamos terrenos por puntos naturales. Desde la esquina del arroyo hasta la mata de mango vendíamos esa porción de terreno, ese lote, y quien lo compraba se hacía accionista de ese sitio, pero sí podía vender. ¿De acuerdo? Esa pequeña corrección. Con respecto a la ley de 1914, que es la ley de conservaduría de hipoteca, esa ley no trajo consigo el registro civil. El registro civil surgió primero que la conservaduría de hipoteca, puesto que el registro civil surgió aquí en 1882 y la conservaduría de hipoteca en el año 2000, en el año de 1890, posterior al registro civil. El registro civil es para registrar los actos que tengan que ver con las relaciones personales entre las partes, ¿no? Las interpersonales, que no haya por el medio unas cosas. Por ejemplo, un poder, los actos meramente que tienen que ver con las acciones personales sin que haya por el medio una cosa. Ahí se registran y no le da fecha cierta. Para dar únicamente fecha cierta no lo hacen disponible a los terceros. La conservaduría de hipoteca es precisamente para darle fecha cierta y hacerlo disponible a los terceros. Pero ¿qué pasa? A pesar de que la intención, como dijo los jóvenes, como dijeron ellos,
con la ley de conservaduría de hipoteca era organizar todo lo que se había hecho anteriormente. No se logró. ¿Saben por qué no se logró? Porque era una transcripción íntegra de la ley francesa, que era donde se llamaba sistema ministerial, eso en Francia. Aquí le llamamos sistema ministerial, a pesar de que nunca la conservaduría de hipoteca ha sido regida o dirigida por un ministerio, sino por un secretario, una persona nombrada por el síndico, por el ayuntamiento o la sala capitular, pero le llamamos sistema ministerial porque es una traducción y transcripción íntegra de la ley francesa. Pero no lo organizó, aunque era el objetivo. ¿Por qué no lo organizó? Porque trajo las mismas imperfecciones del sistema francés. ¿Cuáles fueron las imperfecciones? No hacía obligatoria la transcripción de los actos. Por tanto, cuando yo compraba, posiblemente tendría que comprar 2 veces, porque le compraba al que no era propietario, porque no había una organización donde yo hacía una investigación para saber si ese inmueble estaba hipotecado o si pertenecía verdaderamente al que me estaba vendiendo. Posteriormente, en el 1931, que se emite la ley 133, que establece la obligatoriedad de la transcripción de los actos relativos a terreno no saneado o no registrado, para hacerlo oponible a los terceros y para que haya una organización en lo que tiene que ver con esos terrenos en la conservaduría de hipoteca. Hoy día, y ese es un aporte que le hago, está vigente la ley 637 del año de 1941, que establece tanto en el artículo 4 como en el artículo 1, todo de manera expresa, así lo establece, y lo leo. Ningún acto relativo al terreno registrado, su validez estará en suspenso mientras no se someta a la formalidad de la transcripción en la oficina del conservador de hipoteca correspondiente. De ahí se desprende ese famoso principio que en materia de terreno no registrado, primero en el tiempo, primero en el derecho, que no es propietario el primero que compra, sino el primero que transcribe. Y es por ello que no le aceptan en ningún tribunal un acto relativo a transmisión de terreno no registrado que no esté transcrito en la oficina del conservador de hipoteca correspondiente. Es en virtud de esa ley C-37 del año de 1941 que está vigente actualmente. La ley 51 del año 2007 no introdujo la vigencia de la ley 108. No, lo que hizo fue que la modificó en 2 aspectos. Como dijo el joven, finalmente. La ley 108 creó la famosa comisión inmobiliaria, que iba a sustituir el abogado del Estado, pero el Poder Ejecutivo no le convenía eso, ¿verdad? Le quería seguir manejando el aparato coercitivo de la jurisdicción inmobiliaria, que es el abogado del Estado. Y entonces la ley 51 modificó la 108 para restaurar la figura del abogado del Estado de manera unipersonal. Y el Estado seguir con ese control, el control de los desalojos y el control de las acciones penales ante la jurisdicción inmobiliaria. Y también una gran modificación trajo, que era que la ley 108, el catastro, la Dirección Nacional de Catastro, que es la que se encarga de tener una contabilidad de todos los bienes que conforman la geografía nacional, ¿verdad? Que pertenece al Estado Dominicano, es dirigida por un agrimensor designado por un decreto. Como eso no rinde el fin para el cual fue creado, la ley 108 derogó la ley que creó catastro y se la atribuyó a la jurisdicción inmobiliaria. Y la ley 51 entonces dijo no va para la jurisdicción inmobiliaria, queda siendo de nuevo del Estado Dominicano. Eso fue lo que trajo consigo. Y entonces la ley 51 por error quitó el abogado del Estado como un órgano de la jurisdicción inmobiliaria. Y por eso que el abogado del Estado no es un órgano de la jurisdicción inmobiliaria actualmente, porque la ley 51 por error, ¿verdad? Fue una omisión involuntaria, lo sacó de la jurisdicción inmobiliaria como órgano. Por eso no se puede interponer los recursos administrativos ante el abogado del Estado apoderando la jurisdicción inmobiliaria, sino que el recurso jerárquico de las resoluciones que hace el abogado del Estado es ante el Procurador General de la República, no ante la jurisdicción inmobiliaria, porque no somos un órgano de la jurisdicción inmobiliaria. Finalmente, la parte más relevante del proceso judicial de saneamiento, en la etapa judicial del saneamiento, es la prescripción. Tiene que probar. El saneamiento, o tú estás reclamando porque tiene un justo título, los franceses le llaman justo título a una venta, a una donación o un testamento, lo que transfiere la propiedad. Para ellos los franceses son justo título. Si tú estás reclamando porque tiene un justo título, entonces tú debes probar de que cumple con los requisitos de la prescripción que establece el artículo 2265 del Código Civil Dominicano, que tiene 5 o 10 años poseyendo el inmueble, ¿verdad?
Y si tú no tienes justo título, entonces tienes que probar a través siempre de testigo, ¿verdad? De testigo. Tiene que probar que tiene 20 años o más poseyendo la parcela de manera pública, pacífica, ininterrumpida y a título de propietario, conforme a los artículos 2228 y 2229 del Código Civil de la República Dominicana. Muchas gracias y los felicito porque lo hicieron bien. Luego de escuchar el grupo, que bastante bien lo ha hecho, quiero felicitarle. Vamos a seguir con el segundo grupo, integrado por Juana, Juan y Ulises. Un aplauso para ellos. Muchas gracias. Buenos días a la mesa de honor y buenos días para cada uno de ustedes. Quiero decirle lo siguiente, vamos antes del tema. Les traigo, la vida es un hermoso regalo que Dios nos da. Y cada día debes darte y sentirte agradecido y feliz por lo que tienes y por lo que eres. ¿Verdad que sí? Pues como ya dijo el profesor nuestro nombre, vamos a iniciar de una vez con el tema que es el proceso de saneamiento catastral. A mí en primer lugar me va a tocar definir el saneamiento y hablarle también de las personas con calidad para iniciar dicho proceso. Pues cuando hablamos de sanear un terreno, estamos hablando de un terreno que no está registrado y precisamente para registrarlo tenemos que sanearlo. De modo que jurídicamente hablando, sanear un terreno no es más que depurarlo, legalizarlo, individualizarlo. Es decir, individualizar los derechos que recaen sobre dicho terreno. El artículo 20 de la Ley 108-05 establece y define el proceso de saneamiento. El mismo dice que el saneamiento es el proceso de orden público por medio del cual se determina e individualiza el terreno. Se depuran los derechos que recaen sobre él y esto quedan registrados por primera vez. Para el jurista Rafael Cipriano, el saneamiento es el proceso técnico-judicial de un alto interés social que puede ser litigioso o no, por medio del cual se determina, ubica el terreno con la finalidad de depurar los derechos que recaen sobre él para adjudicarlos a quien o quienes pertenezcan y ordenar el registro de rigor, con lo que se expide el certificado de título correspondiente. El proceso de saneamiento es el gran proceso que establece la Ley 108-05 para lograr su objeto, lo cual está expresamente consignado en el artículo 1 de la indicada ley, que dice que el objeto de la ley es regular el saneamiento y el registro de todos los derechos reales inmobiliarios, así como las cargas y gravámenes susceptibles de registro en relación con los inmuebles que conforman el territorio de la República Dominicana. El primer certificado de título surge a consecuencia del proceso de saneamiento. En el proceso de saneamiento se reconoce al Estado como propietario originario de todos los terrenos que conforman el territorio de la República Dominicana y se registran a nombre del Estado todos los terrenos en los que nadie ha podido probar derecho de propiedad alguno. Todo esto es en virtud del principio 3 de la Ley 108-05. Personas con calidad para iniciar el proceso de saneamiento. Según el artículo 20, párrafo 1 de la indicada ley, establece que el proceso de saneamiento puede ser iniciado por el Estado Dominicano y por cualquier persona física o moral que reclame o posee un derecho sobre un inmueble no registrado. Acuérdense que cuando hablamos de sanear es porque el inmueble no está
registrado. Orígenes del saneamiento de la República Dominicana. Ya que el magistrado habló con relación a algunas leyes que dan origen al mismo, voy a retomar el origen a partir del 1911, que es precisamente cuando se promulga en el país la ley sobre división de terrenos comuneros. Esta ley tenía por finalidad eliminar la copropiedad existente en los terrenos comuneros, propiedad que se expresaba en cuotas porcentuales llamadas acciones de pesos. Esta ley fue considerada el primer gran avance del Estado por regular y normar la propiedad inmobiliaria en nuestro país. Sin embargo, la crisis inmobiliaria seguía siendo grave. Fue entonces, del 1916 al 1924, cuando los Estados Unidos de Norteamérica ocupan nuestro país, y por voluntad de ellos, entonces, se procura establecer un nuevo sistema registral que garantice las inversiones inmobiliarias en nuestro país. Por estos fines, fue creada entonces la Orden Ejecutiva número 511. En esta ordenanza se establece el sistema Torrens como sistema registral de la propiedad inmobiliaria en República Dominicana. Este sistema tiene una presunción de exactitud, y es que el contenido del mismo se presume exacto y no admite prueba en contrario cuando se trata de terceros adquirientes de buena fe o a título oneroso. Luego, el 11 de octubre de 1947, fue dictada la Ley 1542 de Registro de Tierra. Esta ley, aunque recoge los principios y criterios de la ordenanza número 511, fue voluntad de los dominicanos y durante 58 años fue la base del desarrollo jurídico inmobiliario en nuestro país. Luego, por el desarrollo de nuevas tecnologías, tanto en materia de mediciones como en técnicas registrales, se procura establecer un marco normativo que diera respuestas ágiles, eficientes y seguras. Para estos fines, entonces se creó la Ley 108-05, esta modificada a su vez por la 5107, que es la ley que nos rige hasta ahora en la materia de derecho inmobiliario. Con lo que es la base constitucional, diríamos nosotros, ¿y el saneamiento tiene base constitucional? Pues yo sí. El artículo 51 de la Constitución establece la propiedad privada, y en virtud de él nadie puede ser privado de su propiedad, salvo por causa de utilidad pública y las razones que justifica la Constitución. ¿Y qué es lo que busca el saneamiento? El saneamiento busca formalizar un derecho de propiedad, ¿verdad que sí? Entonces, la base legal es la Ley 108-05. Esta, a su vez, está complementada por los reglamentos, que son el Reglamento General de Mensuras Cadastrales, Reglamento General de los Tribunales Superiores de Tierra y el Reglamento General de Registro de Título. Aquí tenemos los artículos que cada una de las normas que ya dijimos le dedican al proceso de saneamiento. La Ley 108-05 del artículo 20 al 27 se lo dedica al proceso de saneamiento, y del 115 al 131 el Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierra le dedica los artículos al saneamiento. Igualmente del 136 al 147 el Reglamento de Mensuras Cadastrales y el artículo 27 y 75 del Reglamento General de Registro de Títulos. Ahora le voy a pasar con mi compañero Juan Camilo. Saludos para todos. Como ya la compañera aquí presente ha abundado un poco en el tema que es general, ya el magistrado aquí ha abundado mucho aquí, vamos a ser breve en lo que vamos a exponer. En cuanto a la calidad para el reclamante, toda persona, como dice la compañera, tiene que tener un derecho sobre un inmueble, sobre un terreno, puede iniciar el proceso de saneamiento. Claro está que el querer tener un derecho no significa que en sí tenga el derecho, tiene que probarlo. Un medio para hacerlo es el saneamiento.
abre la puerta para que las personas que crean tener ese derecho, sencillamente en una de sus etapas lo puedan probar. El Estado Dominicano puede iniciar el gran proceso de saneamiento por ser este, en principio, el dueño original de todos los terrenos que componen el territorio nacional. Cuando hablamos de saneamiento, de este proceso, sea este litigioso o no, cuando las personas que alegan tener este derecho no pueden probarlo, como dijimos que el Estado es dueño del territorio nacional, pues sencillamente esos terrenos siguen siendo del Estado en su principio. Hay diferentes medios para establecer ese derecho. En el artículo 21 de la ley 108-05, que establece la posesión, nos destaca una serie de elementos que permiten demostrar. Y nos dice así: para fines de saneamiento hay posesión cuando una persona tiene un inmueble bajo su poder a título de propietario o por otra persona que ejerce ese derecho en su nombre. Para que la posesión sea causa de un derecho de propiedad, debe ser pública, pacífica, inequívoca e ininterrumpida, por el tiempo fijado por el Código Civil. Se consideran actos posesorios cuando los terrenos se encuentren cultivados o estén dedicados a cualquier uso lucrativo, la posesión de frutos que den dicho terreno, sean estos frutos civiles o naturales. Todos sabemos que los frutos civiles son ya, por ejemplo, un arrendamiento, crianza de cualquier tipo de animales, y cuando son naturales se la siembra, la cosecha, cosas así. La construcción que se haga en el inmueble, por ejemplo, es un medio para probar la posesión. Y algo importante, el establecimiento de los límites del terreno que se pretende demostrar como de la propiedad. En este sentido, destacamos lo establecido en el artículo 2229 del Código Civil. Para poder prescribir que este es un medio que sirve para el saneamiento, se necesita una posesión continua y no interrumpida, pública, pacífica, inequívoca y sobre todo a título de propietario. Porque puede ser caso que se den todos o la gran mayoría de estas pautas, pero una muy importante es a título de propietario, ya que puede ser que se den todas y apenas estemos pagando por un terreno y eso no nos da derecho de sanearlo como nuestro, porque no tenemos el título de propietario. En este caso se admiten todos los medios de prueba para la posesión, el testimonio y cualquier otro, pero la sentencia que adjudique el derecho de propiedad no puede basarse única y exclusivamente en el testimonio, pudiendo el juez ordenar o utilizar cualquier medida que considere pertinente para hacer un buen uso de sus funciones. Entonces, esto nos dice, en cuanto a la competencia de los tribunales, que el proceso de saneamiento tiene un carácter de orden público. Puede ser conocido y fallado única y exclusivamente por los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria. O sea, solo los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria tienen la competencia para conocer de ese grandioso proceso de saneamiento. Cuando hablamos del proceso de saneamiento, estamos hablando de unas etapas, 3 para ser exactas, de las cuales el compañero aquí presente, Isidro Borges, lo va a ilustrar. Muchas gracias. Buenos días a todos. A mí me ha tocado exponer en la última parte de esta exposición, que son las etapas del proceso de saneamiento, que podemos decir que son la mensura, el proceso judicial y el registro. Para ser más rápido, ya que creo que ustedes están un poco cansados, le voy a empezar con la mensura. La ley 108-5, en su artículo 25, establece que la mensura no es más que el procedimiento técnico a través del cual se individualiza, se ubica y se determina el terreno sobre el cual se reclama un derecho a registrar.
el objetivo fundamental que busca la mensura es titular todas las propiedades para así garantizar al reclamante la inversión en el terreno. La mensura se inicia con la solicitud del reclamante, con la solicitud de autorización del reclamante a la Dirección Regional de Mensura Catastral territorialmente competente. En esa solicitud, el reclamante deberá de pedir o solicitar a la Dirección Regional de Mensura Catastral que autorice al agrimensor a que realice los trabajos de mensura, lo cual tendrá una pronunciación, no más tardará los 20 días. Otorgada dicha autorización, el agrimensor procederá a realizar o a ejecutar los trabajos de la mensura, lo cual deberá de presentar los documentos de dicho trabajo y en un plazo de 60 días para su revisión y aprobación. A los 15 días de dicha aprobación, la Dirección Regional de Mensura Catastral deberá de apoderar al Tribunal de Tierra de la jurisdicción original territorialmente competente para que éste dé inicio al proceso judicial del saneamiento. Ahora le hablaremos sobre el contrato de la mensura. El contrato de la mensura no es más que un acto jurídico entre el reclamante y el agrimensor, el cual deberá de contener los siguientes documentos, como por ejemplo la fecha del contrato, el contrato suscrito por el agrimensor y los reclamantes o el reclamante, y también deberá de llevar el notario que legalizó la firma con su número de colegiatura. Ahora le hablaré sobre el régimen de la publicidad. El régimen de la publicidad en la mensura consiste en que toda la persona del país, o que la mayor parte de personas del país, se den cuenta de que este proceso se está realizando para su legalidad en el proceso. Y cualquier persona que se entere de eso y crea que se le está vulnerando un derecho con este proceso, o que tiene derecho sobre el terreno, bueno, pues pueda hacer sus reclamaciones o pueda quejarse con el agrimensor o ante la Dirección Regional de Mensura Catastral. Ahora le hablaré sobre el informe del agrimensor designado. En este informe el agrimensor deberá de presentar los siguientes documentos, por ejemplo, o los siguientes actos. Un acto de hitos y mensura deberá de tener este informe. También deberá de tener una carta de conformidad, también las coordenadas del terreno, y deberá de tener también un informe técnico, más un plano individual y un plano general, aun sea una sola parcela. Ahora le hablaré sobre el proceso judicial, que la ley 108-5 en su artículo 20 se establece que el proceso judicial no es más que el procedimiento que se lleva a cabo ante los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria, con la finalidad de depurar los derechos de propiedad que se pretende registrar. El proceso judicial comienza con el apoderamiento del Tribunal de Tierra de la jurisdicción original territorialmente competente, pero ese apoderamiento lo hará la Dirección Regional de Mensura Catastral, jamás el reclamante. Con la etapa judicial el tribunal apoderado de dicho proceso deberá de informarle al abogado del Estado que el proceso se va a realizar. Ahora, en caso de que el abogado del Estado no asista, pues no impide el procedimiento, ya que se ve que no hay interés en el Estado, en el terreno, pero tampoco impide la adjudicación de dicho terreno. Con el principio, con el inicio de la etapa judicial, es la oportunidad para que todo aquel
que crea o observe que se le está vulnerando un derecho con estos trabajos de mensura, bueno, pues es la oportunidad para que haga su reclamación judicialmente y él ponga sus pretensiones, ya que en esa etapa se escuchan todos los alegatos de la persona que quiera reclamar sobre el terreno sobre el cual se está llevando a cabo el procedimiento de saneamiento, y se le dará el derecho a quien correspondientemente tenga la razón. Ahora le hablaré sobre la etapa del registro. La Dirección Regional de Registro no es más que el departamento donde se expiden los certificados de título, ya que el saneamiento lo que persigue es que se titulen las propiedades a quienes en realidad correspondan y se les emite el certificado de título a la persona que tenga la razón en el proceso, porque la etapa de saneamiento culmina o termina con una sentencia de adjudicación a las personas que en realidad tengan la razón en el proceso o en realidad tengan derecho a la propiedad a registrar, pero esa sentencia se emitirá a través de un acto de alguacil. Y a partir de ese momento empiezan a correr los plazos para que todas las personas que armaron el proceso y no estén de acuerdo con el dictamen de esa sentencia, pues interpongan su recurso de apelación. Bueno, hasta aquí nuestra exposición. Tuve que resumir el asunto. La satisfacción de todo maestro, de todo profesor, es sentir que ha logrado su objetivo, y eso lo llena a uno de emoción. Me quito el sombrero ante ustedes. Me han demostrado que lo que le hemos llevado cada uno de nosotros y sus facilitadores, ustedes lo han asimilado. Espero que este sea el inicio de una carrera fructífera. Quiero ver abogados que me llenen de orgullo cuando estén frente a un juez, cuando estén exponiendo. Quiero ver abogados que sean reales exponentes de la abogacía. Sobre todo quiero tomar una frase de mi guía, de mi maestro, de la persona que yo admiro, de el que yo he llamado el gurú de lo inmobiliario en este país, el magistrado Moncio. No sean ustedes del montón, no sean ustedes de los que se conforman con ir a los tribunales, ganarse 2 pesos. Sobre todo, aquí hay una maestría en Derecho Inmobiliario y ya yo sé que algunos de ustedes han tomado la iniciativa de seguir con nosotros en la maestría. Yo quiero verlo a cada uno de ustedes a partir de enero formando parte de esa maestría, porque ahí ustedes van a culminar siendo verdaderos guruses de la jurisdicción inmobiliaria. Miren, esto no puede culminar con algo tan excelso como una exposición de un gran maestro. Nosotros vamos a culminar por lo alto, por lo grande. Vamos a culminar con la exposición del magistrado Monción sobre el tema de la legalidad, principio de legalidad y la Constitución Dominicana. Hoy ustedes van a tener la esencia del derecho constitucional en la voz de una persona versada, conocedor del área, maestro del área. Ustedes van a dar un banquete hoy. A los alumnos que terminaron, cuando yo le di mi primer módulo, le dije, ustedes van a tener
algo como para chuparse los dedos después que yo me vaya. Muchos de ellos me preguntaron, ¿y es mejor que usted? Digo yo, mucho más excelso, claro está. Yo tengo virtudes y él tiene unas mayores, y las mayores virtudes de él son la sencillez. Una persona con la capacidad del magistrado Monción, a veces uno lo ve imponente y no es así. En el fondo tiene una sencillez enorme, ¿eh? Nos da lo que nosotros necesitamos, y eso es lo que nosotros necesitamos, verdaderos maestros, ¿eh? Lo dejo con el magistrado Monción. Muchas gracias. Buenos días, profesora Miriam Mena, directora del departamento de final de grado, ¿no?, de esta alta casa de estudio, magnífica y extraordinaria profesora. La licenciada Marta Toribio, directora de la carrera de Derecho de esta casa de estudio por muchos años, quien hace un artículo. Nuestro distinguido amigo, magnífico magistrado del Tribunal de Tierra de Jurisdicción Original de la provincia de España y maestro del derecho. Yo digo que si aquí existiera San John o premio al novato del año, Manuel se lo ganaría. Yo lo propuse para que sea profesor de la maestría de Derecho Inmobiliario y ha sido lo mejor que ha pasado. Ha sido un gran refuerzo y lo piden permanentemente porque él tiene vocación para transmitir el conocimiento, ¿verdad? Así como lo dice José Ingeniero en las fuerzas morales y el hombre mediocre, ¿no? Aquellas personas, hay muchas personas que pudieran tener conocimiento, pero si tú tienes mucho conocimiento y no puedes transmitirlo a los receptores, entonces tú no eres didáctico, y si no eres didáctico, entonces ¿de qué sirve ese conocimiento? Entonces Manuel reúne esas condiciones que consagra José Ingeniero en las fuerzas morales y Samuel Ward en educación fundamental, porque tiene esa vocación para transmitir el conocimiento. Bueno, yo siento envidia de la buena, porque cuando yo estudié Derecho, yo fui a estudiar Derecho y me enseñaron puramente legislación, ¿no? Y lo que hice fue un monográfico y no tuve la oportunidad, como está haciendo la UAPA, la Universidad Abierta para Adultos, que ha sido pionera en este tipo de enseñanza, ¿no? Enseñanza, aprendizaje, aprender aprendiendo o aprender a aprender. Y entonces, ahora es un diplomado que le dan a ustedes en una materia, especializándolo por área, aún siendo todavía estudiantes de término de derecho, ya terminaron el PENSO y el curso final de grado es un diplomado, y lo despiden con una conferencia, lo que significa que ustedes tienen una gran ventaja frente a todos los demás estudiantes, no importa de qué universidad sea en la República Dominicana. Ustedes van a salir de aquí. Y precisamente después de haber escuchado todas estas cuestiones de índole legal, lo que tiene que ver con el derecho objetivo, me corresponde a mí ahora compartir con ustedes algunos tópicos relativos al principio de legalidad y al derecho constitucional de la República Dominicana. Yo quiero que lo que yo voy a decir hoy jamás se le olvide a ustedes porque es lo que nosotros tenemos en la República Dominicana. Y tal vez sería la parte más importante del derecho de la República Dominicana, los tópicos que yo quiero compartir con ustedes. Miren, antes de la Revolución Francesa, ustedes saben que nuestro derecho, todo nuestro derecho, es de origen francés. Ahora que en el siglo XXI se ha ido modificando el derecho procesal penal, por ejemplo, que viene ya un código para toda América, esa es la idea, pero todo nuestro derecho, el derecho penal, el derecho civil, el derecho procesal civil, el derecho inmobiliario también, antes del siglo XX, todo nuestro derecho es de origen francés. Por tanto, nosotros hemos sido afectados por el derecho francés en lo que tiene que ver con la exégesis, ¿no? Con la parte de creer solamente que existe lo que dice la ley. ¿Por qué eso? Bueno, porque antes de la Revolución Francesa, en Francia, quien dirigía era la voluntad del monarca, lo que él decía.
decía el rey, era la voluntad del rey. A partir de la Revolución Francesa de 1789 surgieron dos paradigmas en el mundo y en el sistema jurídico francés, y por lo tanto también nos afectó a nosotros, que es que a partir de esa Revolución Francesa surgió el principio de legalidad en Francia. La ley es dura, pero es la ley. Es a partir de ahí, a partir del siglo XVIII, a partir de 1789. Entonces, ¿qué resulta? Aquí en la República Dominicana nosotros heredamos eso del sistema francés, el principio de legalidad. La ley es dura, pero es la ley. Ya no se hace, no se toma en cuenta la voluntad del monarca, la voluntad del rey, sino lo que dice la ley. Lo que la ley no dice no existe según los franceses. Incluso los franceses hasta el siglo XX tenían la concepción de que la ley era la expresión general y la constitución la expresión de la mayoría, cuando es todo lo contrario. La constitución es la expresión general y la ley es la expresión de la mayoría. Pero es una mala concepción de los franceses, porque los franceses se educaron en términos jurídicos creyendo de que la ley es la que rige toda la vida y todo lo relativo al ente social. Lo que la ley no dice no existe. Entonces, a partir de la Revolución Francesa surgió ese famoso principio de legalidad, el juez de boca de la ley. ¿Y qué resulta? En la medida en que la sociedad francesa se fue desarrollando, hubo la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos. Y cuando esas sociedades francesas, algunas de las provincias francesas, comenzaron a desarrollarse, hubo un choque entre las provincias. Y ahí surge también el principio de las separaciones de los poderes, ¿verdad? El poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, que aquí lo tenemos reservado en el artículo 4 de la Constitución de la República Dominicana, el principio de la separación de los poderes. ¿Qué resulta? Todas esas concesiones francesas nosotros las heredamos, y nosotros en nuestro derecho hemos sido educados para pensar de que lo que la ley no dice, lo que la ley no manda, lo que la ley no establece, entonces sencillamente no existe, porque el juez evoca de la ley, tal como lo concibió Montesquieu, ¿verdad? Entonces, resulta que eso sucedió en Francia en esa época. Aquí en la República Dominicana, y esto es importante que lo sepan, nuestro derecho se modernizó más rápidamente que el derecho francés. ¿Por qué? Porque nosotros en el siglo XX aprobamos una serie de leyes que modernizaron nuestro derecho civil y nuestro derecho procesal civil. Resulta que los franceses se quedaron atrás. Hoy día, en el siglo XXI, ya el derecho penal no forma parte del derecho francés, por lo menos el derecho procesal penal, sino que es una concesión que viene precisamente alimentada por Norteamérica, por los Estados Unidos. Pero el derecho civil y el derecho procesal civil sí todavía lo tenemos del derecho francés. El derecho inmobiliario en su origen todavía permanece vigente, es también de origen francés porque el sistema ministerial viene de Francia y fue antes del sistema Torres. Hoy día nosotros tenemos una dualidad de sistemas de registro de propiedad inmobiliaria. El sistema ministerial, que es de origen francés, que está vivo, porque mientras haya terreno sin sanear va a existir sistema ministerial. El sistema ministerial desaparecerá cuando se saneen todos los terrenos de la geografía nacional. Mientras haya un pedazo de terreno sin sanear, habrá sistema ministerial. Y el sistema Torres, obviamente, que se rige a través de los registros de títulos de los tribunales de tierra. O sea que hay una dualidad de sistema de registro de propiedad inmobiliaria en la República Dominicana. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, en la República Dominicana, en el siglo XIX, en el 1844, nosotros votamos la primera constitución. Esa constitución del 6 de noviembre de 1844, en una de las partes, en el artículo 2, establecía que ninguna ley contraria a la Constitución podría aplicarse, que toda ley contraria a la Constitución es nula. ¿Saben lo que estoy diciendo con esto? Que a partir de la Constitución de 1844, nosotros hemos adoptado la Constitución como norma, porque dice que toda ley contraria a la Constitución es nula, la Constitución de 1844. Por tanto, la Constitución como norma nosotros la tenemos desde el año de 1844. Y permítanme decirle que a partir de 1844 el principio de legalidad no existe en la República Dominicana, está derogado. Y eso es importante que ustedes todos lo sepan. El principio de legalidad en la República Dominicana está derogado
desde el año de 1844, cuando nosotros adoptamos la Constitución como norma. Nos diferenciamos ahí del derecho francés, porque los franceses todavía, en el siglo XIX, ellos tenían la concepción de la ley como la expresión general y la Constitución como la expresión de la mayoría. Consecuentemente, para los franceses todavía existía, a partir del siglo XIX, el principio de legalidad. Para nosotros, ese principio de legalidad que ustedes han estudiado ya no existe. Fue derogado a partir de 1844, cuando la Constitución de la República Dominicana consagró que toda ley que choque con la Constitución o contraria a la Constitución es nula. Eso es lo que se llama el famoso control difuso. Esa Constitución de 1844 creó el control difuso, que es el control de la constitucionalidad en la República Dominicana, donde todo juez o abogado tiene que observar al aplicar la ley si esa ley no choca con la Constitución, porque la Constitución dice que toda ley que sea contraria a ella es nula. Por tanto, el principio de legalidad fue derogado a partir de 1844 y surgió por primera vez en la República Dominicana, y es lo que está vigente, el principio de constitucionalidad, el principio de juridicidad. ¿Ok? Ya no hay principio de legalidad, nadie es boca de la ley. Incluso hay derechos implícitos, que son los derechos no contenidos en la Constitución de la República Dominicana, ¿verdad? Porque la Constitución Dominicana dice que reconoce y aplica otros derechos fundamentales no contenidos en ella. Por lo tanto, como hay derechos implícitos, no tengo yo que decir que lo que la ley no dice no existe. No. Ya el principio de legalidad, ceñido a lo que dice, lo que decía Montesquieu, de que el juez es boca de la ley, eso no existe. Es el principio de constitucionalidad, porque hemos adoptado la Constitución como norma. Ahora, ¿qué es lo más interesante de esto? En la República Dominicana, nosotros tenemos un sistema dual de control de la constitucionalidad, y eso es importante que lo sepamos. Pero ¿cómo nace ese control dual de constitucionalidad en la República Dominicana? Bueno, lo primero que debo decir es que el control de la constitucionalidad no son más que los mecanismos creados por la misma Constitución Dominicana, por el constituyente dominicano, para preservar la Constitución como norma suprema, para garantizar la Constitución por encima de todas las demás normas que existen en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, el control de la constitucionalidad es un conjunto, ¿verdad?, de órganos creados a los fines de garantizar de que la Constitución sea la norma suprema, la ley sustantiva de la República Dominicana. Eso es lo que nosotros le llamamos control de constitucionalidad, que se parece mucho al aspecto de la jurisdicción constitucional. Ahora, ¿cómo surge esto de control de constitucionalidad? Lo primero es que el control concentrado, bueno, hay un debate bien importante, este aspecto histórico, esta génesis es importante. En Europa, en Australia específicamente, surgió un gran jurista, un maestro de maestros, se llamaba Hank Keynesian. ¿Lo escucharon hablar de él? Tiene una obra que se convirtió en un bestseller. Hank Keynesian decía, bueno, en un estado de derecho, alguien debe tener la última palabra. En un estado donde funciona el principio de la separación de los poderes del Estado, que fue a partir de la Revolución Francesa, que trajo consigo ese paradigma del principio de la separación de los poderes del Estado, y que nosotros lo adoptamos en la Constitución y está establecido en el artículo 4. En un estado donde funciona el principio de la separación de los poderes del Estado, como contrapeso de ese principio de la separación de los poderes del Estado, alguien debe tener la última palabra para que sirva de contrapeso en ese estado. ¿Y saben lo que decía Hank Keynesian? Que la última palabra deben tenerlo los jueces, porque son lo menos ofensivo. Pero Carl Smith, que era un gran jurista, brillante también, un gran escritor, decía, no, Hank Keynesian está equivocado. Nosotros no podemos darle la última palabra a los jueces. Aunque Hank Keynesian, dice Carl Smith, aunque Hank Keynesian entiende que es el poder menos ofensivo, menos dañino, es un riesgo, porque los jueces son unos autómatas. ¿Y por qué Carl Smith tenía la posición de que no se le podía dar la última palabra a los jueces, sino al Estado, al Poder Ejecutivo? Porque Carl Smith era político y él entendía que el Poder Ejecutivo debía fortalecerse, no debilitarse, y que darle la última palabra a los jueces significaba fortalecer el Poder Judicial y debilitar el Poder Ejecutivo. Ese era Carl Smith. Ahora bien, que resulta que terminó en Europa imponiéndose la
famosa y gran teoría de ese magnífico jurista de todos los tiempos, brillante, la mente más preclara de Europa, exclusivamente de Australia, de que la última palabra debían tener los jueces, y se creó el famoso Tribunal Constitucional como tribunal especializado para conocer todo lo relativo a la violación de la Constitución. O sea, que terminó acogiéndose esa teoría de Hans Kelsen y surgió por primera vez en Europa el famoso control concentrado, que yo le voy a hablar más adelante, el control concentrado de la constitucionalidad. Ahora, ¿cómo surge el control difuso? Que yo le voy a definir qué es el control concentrado y qué es el control difuso. Bueno, el control difuso surge en los Estados Unidos de Norteamérica, frente a un caso que se suscitó con un juez de paz, juez Marshall, con Madison. Un juez de paz salió nominado para ocupar la función de juez de paz, y la ley de organización judicial de los Estados Unidos exige que el secretario de Estado tenía que darle una autorización por escrito para el juez juramentarse y tomar posesión como juez de paz. El secretario de Estado no quería dársela y por tanto el juez de paz no podía juramentarse como juez. El famoso caso del juez Marshall. ¿Qué resulta? Él acudió a los tribunales. Él decía, bueno, pero que la ley dice eso, pero la ley no puede violar mi derecho. Él decía, porque la ley debe interpretarse a favor de la persona, no en contra de la persona, porque la ley debe interpretarse para ampliar los derechos, no para restringirlos. Y esa ley, con esa interpretación exegética y cerrada, judaica, está violentando mi derecho y lo está restringiendo. El problema fue que posteriormente, quien tuvo que conocer ese caso, el que era secretario de Estado que lo negó, fue nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y no se inhibió del caso, un dominicanismo más, tuvo que conocer el caso. Pero uno de los jueces dijo, y eso fue lo más relevante, que él podía condenar al secretario de Estado de ese entonces por haber aplicado la ley, pero violar el derecho. Porque la Constitución está por encima de todas las leyes que pudieran existir, y la Constitución decía que basta que él haya ganado la nominación de ese cargo, que no tenía que tener la autorización de nadie para juramentarse. Y a partir de ahí, como ese juez valoró la Constitución por encima de la ley de Poder Judicial de los Estados Unidos y dijo que la declaraba, la apartaba para la aplicación de esa ley, de ese caso, y aplicaba la Constitución como norma suprema por el principio de razonabilidad y el principio de favorabilidad, entonces surgió por primera vez en los Estados Unidos de Norteamérica, que es donde surge el control difuso de la constitucionalidad, que es lo que yo quiero a partir de ahora compartir con ustedes. ¿Cómo surge esto en la República Dominicana? Tanto el control difuso como el control concentrado. Ya vimos que el control concentrado de la constitucionalidad surgió en Europa y el control difuso surgió en los Estados Unidos de Norteamérica. Lo primero es, el control de la constitucionalidad son los mecanismos, como dije anteriormente, creados a los fines de garantizar la Constitución como norma suprema. ¿Qué es el control concentrado? Es la facultad que tiene el tribunal especializado, en este caso de la República Dominicana, el Tribunal Constitucional, de conocer de manera principal la inconstitucionalidad de las leyes o de algún artículo, de algún código o de alguna ley. De manera principal, fuera de todo proceso. Eso se llama control concentrado. No acudir a los tribunales de menor jerarquía, sino al tribunal especializado, de manera principal, con una instancia, para que ese tribunal se pronuncie si esa ley es o no constitucional. Eso se llama control concentrado. Y el control difuso es la facultad que tienen todos los tribunales del órgano judicial, los jueces de paz, jueces de primera instancia, jueces de corte, la Suprema Corte de Justicia, de decidir si una ley que va a aplicarse a ese caso es o no consona con la Constitución, si esa ley choca o no con la Constitución. Lo mismo con un artículo de cualquier código o un artículo de cualquier ley. Ese es el famoso control difuso. Ahora, si yo quisiera establecer una diferencia entre control concentrado y control difuso, dijera lo siguiente. Primero, voy a decir varias. El control concentrado lo conoce única y exclusivamente el Tribunal Constitucional. Y el control difuso lo conocen todos los tribunales del orden judicial. Segunda diferencia. El control concentrado, cuando el tribunal se pronuncia,
su sentencia es erga omnes, rige para todo el mundo. Tercera, sigo con la diferencia. Mientras que control difuso, cuando el tribunal se pronuncia, solamente aplica a ese caso específico. Otra diferencia. Cuando a través del control concentrado el Tribunal Constitucional se pronuncia declarando inconstitucional la ley o el artículo, la borra, la deroga, la aparta del sistema. Nadie puede aplicarla, porque sus sentencias son vinculantes para con todos los poderes del Estado. Sin embargo, cuando el control difuso declara la inconstitucionalidad de la norma, no la borra del sistema, no la borra, se mantiene vigente, no la aparta, no la deroga y solamente aplica a ese caso. Ahora, ¿cómo surge en la República Dominicana tanto el control concentrado como el control difuso de la constitucionalidad? Bueno, importante, en la República Dominicana el control de la constitucionalidad se divide en 4 periodos. Un primer periodo que abarca desde 1844 hasta el año de 1875. En ese periodo nosotros teníamos el control difuso de la constitucionalidad. No existía el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia tampoco tenía facultad para conocer la inconstitucionalidad de la norma a través del control principal o control concentrado, sino que solamente existía el control difuso de la constitucionalidad. Ese es el primer periodo. A partir de 1977 hasta el año 2008 se quitó la facultad de nosotros tener control concentrado y control difuso y no existía ningún control de la constitucionalidad. Y es a partir del año de 1908, y miren qué interesante, esa constitución se llama Constitución de Santiago, la constitución de 1908, que se reinstaura de nuevo en la República Dominicana el control concentrado en la República Dominicana a través de esa constitución de 1908 que se llamó la famosa Constitución de Santiago. Pero a partir de 1924, 1925, 1927 hasta 1934 se quitó el control concentrado y se creó de nuevo el control difuso. Y luego en el periodo de 1994, cuando surgió el Pacto por la Democracia en la República Dominicana frente a la crisis política que se creó, en esa constitución que se votó en el año de 1994, se estableció en la República Dominicana un control dual de constitucionalidad, control difuso y control concentrado. Interesante eso, ¿eh? A partir de 1994, repito, con esa constitución que surgió producto del Pacto por la Democracia, en la República Dominicana surge por primera vez, y déjenme decirle algo, y que lo sepan ustedes, nosotros estamos ahora mismo como nación democrática, y ya que hemos asumido conforme al artículo 7 de la Constitución un Estado social y democrático de derecho, que les voy a decir más adelante qué significa, a partir de ahí nosotros estamos en términos constitucionales como uno de los países más desarrollados del mundo. Nosotros hemos adoptado el sistema concentrado de los Estados de Europa y lo hemos adaptado aquí en la Constitución de 1994. Y hemos escogido el control difuso de los Estados Unidos de Norteamérica y lo hemos traído en la Constitución. Nosotros lo tenemos los dos. Los Estados Unidos tienen uno y Europa tiene uno y nosotros lo tenemos los dos. Interesante. Pero ¿qué pasa con la Constitución del año 2010? En el 2010 nos damos una nueva Constitución, 26 de enero del año 2010. La Constitución más moderna del mundo tenemos nosotros. La Constitución más moderna del mundo, se lo dice segunda moción, la tiene la República Dominicana. El catálogo más amplio de derechos fundamentales lo tiene la República Dominicana, creado en ese gobierno del doctor Leonel Fernández. Entonces, ¿qué pasó con la Constitución del año 2010? La Constitución del 2010 sigue con el sistema del 1994. ¿Y qué pasa con esa Constitución? Que esa Constitución dice que también en el artículo 66 siguiente tenemos el control concentrado y el control difuso, porque creamos con la nueva Constitución del 2010 el Tribunal Especializado, que es el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Ningún otro país, excepto Alemania, que tiene uno de los derechos más modernos del mundo, tiene el control de la constitucionalidad como lo tenemos nosotros, control concentrado y control difuso. Muy interesante. ¿Qué pasa a partir de ahí? Viene lo bueno.
muy interesante, todo lo que le corresponde a ustedes como profesionales del derecho. Este trabajo yo se lo voy a hacer llegar con Manuel, porque aquí yo hice una investigación, un trabajo muy bueno para aquellas personas que no han ejercido mucho y que no conocen mucho el derecho constitucional y que le va a servir para toda su vida. A partir de ahí viene la característica de cada sistema, la característica del control difuso y la característica del control concentrado. La principal característica del control difuso es que se introduce de manera incidental. El control difuso de la constitucionalidad es un incidente. Y eso es importante para ustedes que ya van al ejercicio profesional. Como yo, cuando llevo un caso en los tribunales, establezco que la ley 126 de cuota parte es inconstitucional y que el juez no me la aplique a ese caso, porque a mí no me conviene, y además porque es inconstitucional, porque viola el principio de igualdad, ¿verdad? Y el principio de razonabilidad. Por tanto, usted como un incidente lo presenta y dice, magistrado, tenemos un incidente que presentar, que se declare la inconstitucionalidad de la ley 126 de cuota parte, porque viola el principio de igualdad y viola el principio de razonabilidad y el principio de utilidad establecido en el artículo 40, numeral 15 de la Constitución de la República Dominicana. O sea que la principal característica del control difuso es que es incidental, se presenta como un incidente. Sin embargo, la principal característica del control concentrado es que no se presenta como un incidente, sino como una acción principal, porque se llama control concentrado o acción principal. Porque para que exista control difuso tiene que existir un proceso abierto en el tribunal. Si no hay un proceso abierto en el tribunal, no hay control difuso. Sin embargo, el control concentrado no tiene que existir proceso abierto, sino que fuera de todo proceso yo acudo al Tribunal Constitucional para que me declare inconstitucional esa norma. Eso es importante. Esa es la principal característica del control difuso, que se hace mediante un incidente. Y ya yo le había dicho que es interparte, ¿no? Solamente es un defecto para la parte y para ese caso específico. Esa es otra de las características del control difuso. Y obviamente, en cuanto a la relevancia del control concentrado y del control difuso, yo quiero compartir algo con ustedes. ¿Qué es lo más importante? Primero, que nosotros tenemos un tribunal de garantía constitucional creado. Y al crear ese tribunal de garantía constitucional, el legislador aprobó la ley 137-11, que se llama Ley del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. Nosotros, en la República Dominicana, a partir del artículo 37 de la Constitución Dominicana, tenemos un catálogo de derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? A los derechos fundamentales también se les llama derechos humanos. Son los derechos que corresponden a la persona, en la cual son inalienables, imprescriptibles, inviolables. Pero hoy día nosotros, a partir del 2010, no tenemos una constitución testamento. ¿Por qué? Porque nosotros, para la preservación de esos derechos fundamentales y para que verdaderamente se respete y funcione, hemos creado la garantía de los derechos fundamentales. Importante eso, ¿eh? La garantía de los derechos fundamentales. Que las garantías de los derechos fundamentales no son derechos fundamentales, son simplemente garantías que están establecidas en el artículo 68 de la Constitución Dominicana. ¿Y cuáles son las garantías para la preservación de esos derechos fundamentales? Importante, ¿eh? La acción de amparo, muy importante, el habeas data y el habeas corpus. Nosotros hemos creado en el artículo 68 en adelante la garantía para las protecciones de los derechos fundamentales: habeas corpus, habeas data y, ¿cómo dijeron? Y el famoso amparo, que está establecido en el artículo 72 de la misma Constitución de la República Dominicana. Ahora, ese Tribunal Constitucional, ¿cuál es la facultad que tiene? El Tribunal Constitucional tiene la facultad, número uno, de conocer la inconstitucionalidad de la norma a través del control concentrado. Primera facultad. Número dos, conocer de los recursos de revisión que se interponen ante ese tribunal. ¿Cuáles son ellos? El recurso de revisión de la sentencia de amparo que dictan los jueces de primera instancia, el recurso de revisión de la sentencia que han adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se establecen esos recursos? Miren, vi recientemente un abogado que quería apoderar a un juzgado de paz
de una acción de amparo. Luego vi otro que quería apoderar a una corte de una acción de amparo. El amparo, el único tribunal competente para conocer el amparo es el tribunal de primera instancia. La Corte de Apelación no es competente para conocer de amparo, de acción de amparo. La Suprema Corte de Justicia no es competente para conocer de amparo. Los juzgados de paz no son competentes para conocer la acción de amparo. El único tribunal competente para conocer la acción de amparo lo es el Tribunal de Primera Instancia. ¿Cuál Tribunal de Primera Instancia? El Tribunal de Primera Instancia que más guarde relación con el derecho fundamental conculcado, amenazado o violado. Ese es el tribunal. Si se trata de un derecho de propiedad registrado, el Tribunal de Tierra de Jurisdicción Original. Si se trata de un derecho de propiedad no registrado, el Tribunal, la Cámara Civil. Si se trata ya de una relación con el Estado Dominicano, alguna institución del Estado, el Tribunal Superior Administrativo. O sea, es el tribunal que más guarda relación con el derecho conculcado, que conoce la acción de amparo. La acción de amparo no se recurre en apelación, pero tampoco se recurre en casación. Los únicos recursos que existen contra la sentencia que verse sobre la acción de amparo es el recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional en un plazo de 5 días y el recurso de tercería ante el mismo tribunal que dictó la acción de amparo. ¿Y en qué caso yo puedo interponer un recurso de tercería contra una acción de amparo? Cuando un tercero, una persona que no fue citado a ese proceso, que no fue parte de ese proceso, resultó perjudicado, no puede recurrir en revisión ante el Tribunal Constitucional, porque la revisión es para los que fueron parte de esa acción de amparo, sino en tercería ante ese mismo tribunal para que revoque en el aspecto que le afectó esa sentencia de amparo. Consecuentemente, contra la sentencia de amparo solamente pueden interponerse 2 recursos: el recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional y el recurso de tercería para los terceros, los ajenos al proceso, ante el mismo tribunal que dictó la sentencia. Y se hace conforme a las reglas del derecho común. Ahora bien, y el recurso de revisión de la sentencia que ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Esto es importante, sobre todo que veo abogados en ejercicio aquí. Pongan mucha atención a esto. Los abogados se creen que cuando un tribunal dicta una sentencia, ellos pueden acudir al Tribunal de Garantía Constitucional. No, no, no. La ley 137, a partir del artículo 51, creó reglas específicas. Por ejemplo, para yo poder acudir al Tribunal Constitucional en revisión de una sentencia que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, lo primero es que esa sentencia tiene que haber violado un precedente constitucional. No violentó un procedente constitucional, yo no puedo ir al Tribunal Constitucional. Número 2, que esa sentencia que dictó el tribunal tiene que haber violado un derecho fundamental. Ahora, si esa sentencia, cuando el juez se pronunció, violó un derecho fundamental, no importa qué caso sea, no importa qué caso sea, penal, civil, laboral, tierra, si ese tribunal cuando se pronunció violó un derecho fundamental, que son los que están contenidos en el artículo 37 siguiente de la Constitución Dominicana, yo puedo acudir al Tribunal Constitucional, pero si cumplo con los siguientes requisitos. Primero, que yo haya recurrido esa sentencia y que le haya dicho al tribunal que revoque ese aspecto que violente ese derecho fundamental. Quiere decir, que yo haya agotado todos los recursos del derecho ordinario y que suscita todavía la violación de ese derecho fundamental. Si yo no he agotado todos los recursos de nuestro derecho ordinario, entonces yo no puedo acudir a la violación al Tribunal Constitucional en revisión. Y por último, que el tribunal que conoció ese caso se haya pronunciado sobre algún aspecto de inconstitucionalidad. Quiere decir que el tribunal declaró inconstitucional o conforme a la Constitución alguna norma porque usted lo pidió de oficio o porque usted lo solicitó a través del control difuso. Si el tribunal hizo eso, ya por eso yo puedo acudir al Tribunal Constitucional a partir de que la sentencia adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que no es más que cuando la Suprema Corte de Justicia dicte su sentencia y sea notificada por acto de alguacil a las partes envueltas y haya vencido el plazo de los 30 días. A partir de que
Usted notifica la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, usted tiene un plazo de 30 días para acudir en revisión esa sentencia que dictó la Suprema ante el Tribunal Constitucional, porque es a partir de ahí que la Suprema se pronuncie que la sentencia adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Como vemos, no todo el mundo, ni tampoco todas las sentencias pueden acudirse en revisión ante el Tribunal Constitucional. ¿Le parece interesante? Bueno, quiero terminar, como ustedes han manifestado, que le ha parecido muy interesante, yo quiero terminar mi intervención dejándolo así, que ustedes consideren que es muy interesante. Jamás se le olvide que el artículo 6 de la Constitución actual de la República Dominicana dice que toda ley, decreto, reglamento o acto que choque con ella es nulo, de plena nulidad absoluta. Jamás se le olvide eso, el artículo 6 de la Constitución de la República Dominicana. Y quiero decirle lo siguiente. Ustedes saben que cuando hay una antinomia jurídica entre dos leyes, la única forma de resolverlo, entre dos leyes o dos normas cualquiera, la única forma de resolverlo es a través del principio de la jerarquía de la norma jurídica. ¿Qué significa? Que yo tengo que enfrentar dos leyes que sean de la misma jerarquía, no una ley general con una ley especial, porque todo lo que la ley general, cada vez que la ley general contradiga la ley especial, queda derogado y impera la ley especial, queda derogada la ley general. Pero cuando estamos frente a una ley, una constitución, ¿quién queda derogado? La ley que impera la Constitución. Sin embargo, en materia de derechos fundamentales no es así. ¿Saben por qué? Porque si la ley dice una cosa y una resolución que está por debajo de la ley, creo que cuando yo le di clase le dije a ustedes que nuestro organigrama en la República Dominicana es Constitución, tratados internacionales. Los tratados internacionales y la Constitución están al mismo nivel, conforme al artículo 74.3 de la Constitución Dominicana, tienen la misma jerarquía. Cuando ellos chocan, ¿cuál aplica? El que más favorezca, el principio de favorabilidad, el que más tienda esos derechos a favor del ser humano. ¿Por qué? Porque cuando dos principios constitucionales, muy importantísimos, chocan entre sí, cuando dos leyes chocan, lo resolvemos con el principio de la jerarquía. Y si el principio de la jerarquía no me lo resuelve porque las leyes tienen la misma jerarquía, son dos leyes generales, son dos leyes especiales, nace ahí un principio capital que jamás se le puede olvidar, que es el principio de cronología, de las cronologías de la norma jurídica. Cuando dos leyes tienen el mismo nivel, viene el principio de la cronología de las normas jurídicas. ¿Qué quiere decir el principio de la cronología? Crono, tiempo, una ley nueva deroga una ley vieja en todo lo que le sea contrario. Ahora, cuando hablamos de derechos fundamentales, eso no aplica, queda borrado. ¿Por qué? Bueno, porque si la protección de ese derecho fundamental está contenido en una resolución y no en la ley, yo aparto la ley y tomo la resolución, porque los derechos fundamentales van a favor de la humanidad, ese famoso principio de la dignidad humana. Ahora, muy bien, cuando dos principios constitucionales chocan entre sí, no se derogan. Por ejemplo, nosotros tenemos un debate recientemente aquí, que es el derecho a la información, que fue aprobada una ley de acceso a la información pública. Tú tienes derecho a acceder a la información pública, pero ese derecho a la información pública y a tú publicar esa información que tú logras, tiene un límite. ¿Y cuál es el límite del derecho a la información pública? El derecho a la intimidad. Y entonces ahí vienen dos principios, el derecho a la información y el derecho de la intimidad que yo tengo. Cuando dos principios constitucionales chocan entre sí, no se derogan, se mantienen. ¿Y cómo se resuelve cuando dos principios constitucionales chocan entre sí? Nace ahí el test de proporcionalidad. Y viene un principio que traspasa todo nuestro ordenamiento jurídico, que se llama el principio de razonabilidad. Interesante eso, El principio de razonabilidad traspasa toda la frontera de nuestro ordenamiento jurídico y se aplica la norma más favorable a la dignidad del ser humano. Importantísimo. Se aplica la norma
más favorable a la dignidad del ser humano, no importa dónde se encuentre, porque la interpretación de derecho no puede ser para restringir los derechos, sino para ampliar el catálogo de los derechos. Hoy día, cuando ustedes me hacen una consulta, yo no puedo darle una opinión pensando en lo que dice la ley. Yo tengo primero que hacer, y no se le olvide, un diálogo de fuente. ¿Y qué significa hacer un diálogo de fuente? Revisar la Constitución y los tratados internacionales de los cuales nosotros somos signatarios para poderle dar una respuesta. Jóvenes abogados, inciertos abogados, ahora que ustedes empiezan a dar sus primeros pininos en materia de derecho, quiero compartir una serie de reflexiones finalmente. Ustedes en el camino van a encontrar muchos escollos, muchos obstáculos. Van a tratar de meter el pie para que se caigan. Se caerán, no tengan duda que se van a caer. Pero cuando se caigan, levántense y continúen con fuerza, porque eso es parte de la batalla. Deben ser perseverantes en el desarrollo de ustedes como profesionales del derecho, porque habrá momentos amargos, duros, áridos, pero también habrán buenos momentos con grandes sabores. Ahora, ¿qué es lo más importante? Mandino escribió El vendedor más grande del mundo, que se convirtió en un bestseller, El secreto más grande del mundo, El éxito más grande del mundo y Los Estados Unidos en miniatura. Y en cada uno de sus libros, él decía que la clave para el éxito es la perseverancia, porque el que persevera triunfa. Yo recuerdo que en una ocasión Benjamin Franklin estaba impartiendo una conferencia en México, allá en México, su gran nación, esa gran nación, y él decía, bueno, a los jóvenes que yo puedo decirles que se van a graduar ahora de su carrera, de diferentes carreras, bueno, que vacíen su bolsillo en su mente y su mente llenará su bolsillo. Ahora, lo invitaron a dar una conferencia porque hay en ese entonces, el verbo haber es impersonal y solamente se utiliza en tercera persona y singular, ¿verdad? En ese entonces, en el salón estaban congregados muchísimos estudiantes del término de comunicación social, pero ellos querían ser escritores. Y Benjamin Franklin se le asignó la conferencia para las 7 de la noche. Sus estudiantes querían ser escritores, querían saber las pautas para poder ser escritores. Y llega a las 7:30, 30 minutos retrasado, no es usual. Todo el mundo desesperado por escuchar a Benjamin Franklin y se para en el podio y dice lo siguiente. Todo el mundo lápiz y papel para anotar la conferencia, la gran conferencia de Benjamin Franklin. Él le decía, ¿ustedes quieren ser escritores? Y todo el mundo se quedó callado. Y él le preguntó de nuevo, y ustedes me responderán, ¿realmente ustedes quieren ser escritores? Sí. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes quieren ser abogados? Sí. ¿Realmente quieren ser abogados? Sí. Dijo Benjamin Franklin, lo único que tienen que hacer es sentarse detrás de una máquina y comenzar a escribir. Esa fue su conferencia y se fue. Si quieren ser abogados, solamente tienen que leer. Entre licenciado en Derecho y doctor en Derecho y abogado. Y lo dice Ángel Osorio en El alma de la toga. Usted puede ser licenciado en Derecho, doctor en Derecho, pero para ser abogado usted tiene que ejercer esta profesión, abogar por alguien y ejercerla con dignidad, como decía la profesora Marta, que me encantó la orientación que dio. Porque ve encaminado con eso que decía José Ingeniero, que las fuerzas morales no son tangibles ni mensurables, pero la humanidad siente su empuje, porque imantan los corazones y fecundan los imperios. Me gustó ese razonamiento de Marta. Quiero despedirme con una reflexión de un gran hombre del mundo. Un niño nació en un estado de los Estados Unidos muy pobre en la época. Ese niño con dificultad fue a la escuela y tuvo gran dificultad para graduarse de bachiller. Se retiró por 2 años, no pudo ser bachiller.
Finalmente, a los 2 años volvió a la universidad, a la escuela, y se hizo bachiller. Pero ¿saben qué quería ser él? Abogado. Y sus sueños parecían inalcanzables por los escasos recursos económicos. Y finalmente comenzó a trabajar y ingresó a la universidad a estudiar Derecho. ¿Y saben una cosa? 3 años duró fuera de las aulas universitarias con la carrera suspendida, porque no tenía dinero para costear su carrera, como muchos de nosotros. Al final de los 3 años hizo de todo, puso un colmado, puso de todo, se convirtió en topógrafo y ingresó a la carrera de Derecho y se graduó de abogado. Ese fue el hombre que dijo: sea abogado y honesto. Y si no puede ser abogado y honesto, sea honesto. Pero ¿usted sabe qué hizo ese hombre? Aspiró a diputado por el estado donde nació, siendo pobrecito. ¿Y sabe qué pasó? Una derrota aplastante. Solamente votaron por él sus secuaces y sus familiares. ¿Y qué ustedes creen que hizo? Fíjense lo que pasó en el bachillerato, lo que pasó estudiando Derecho, y ahora lo que pasó cuando aspiró. Se va a retirar, se va a milanar. No se amilanó. ¿Sabe lo que hizo? Aspiró a senador. ¡Qué ejemplo de perseverancia! ¿Y sabe lo que pasó cuando aspiró a senador? No, la derrota fue más apabullante. Ni sus empleados votaron por él, ni sus hermanos, sus familiares no votaron por él. Fue una derrota aplastante, porque el hombre es anarquista por antonomasia. Yo no tolero tu avance como profesional, me molesta que tú triunfes. Y a veces hasta en nuestros propios familiares, porque el hombre nace libre, pero la sociedad lo corrompe, dice la Biblia. ¿Y qué pasó? Una derrota aplastante. ¿Y qué usted cree? ¿Se retiró? No, continuó. Luego se convirtió en el 16º presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Abraham Lincoln, aquel que se le achaca abolir la esclavitud. Ejemplo de perseverancia. Sean perseverantes, señores, y todo triunfará. Muchas gracias. Privilegios como ese no sucede siempre. Quiero que el grupo saliente que hoy está presto ya a ponerse su toga y su frente, le dé un aplauso a aquellos jóvenes que hoy están iniciando su curso final de grado. Y a ellos les digo que yo me siento pequeño ante el maestro. Luego de mí, ante la pequeñez mía, va el gran maestro con ustedes. Ustedes van a tener excelencia en cuanto a lo académico, en su curso final de grado. Yo le dije cuando yo inicié dándole clase el primer día, ufanado yo, sabiendo que eso lo iba a conseguir, que yo sé que ahí había mucha gente que estaba esperando un curso final de grado en Derecho Penal. Porque la ilusión de cada estudiante de Derecho es el Derecho Penal. Porque en teoría es el derecho bello, es la filosofía pura del derecho. Y esa filosofía a nosotros nos atrae. Y otros pensaban Derecho Civil, porque en su cabeza, en su mente, le han dicho, le han forjado que en el derecho civil está el dinero. Y muchos pensaban así. Y les dije a ustedes, yo estoy seguro que muchos de ustedes ni siquiera quieren saber del derecho inmobiliario, porque apenas le dieron una materia de derecho inmobiliario, no le enseñaron a amar el derecho inmobiliario. Y les prometí que cuando
ustedes terminaran ese curso de final de grado, ustedes iban a salir amando el derecho inmobiliario. Porque hoy en día el derecho del dinero es el derecho inmobiliario. Por lo tanto, ese cariño que ustedes le dispensaron al derecho inmobiliario, que yo les prometí que iban a tener, ustedes se lo van a tributar con un aplauso. Le prometo a ese grupo que está iniciando conmigo que también ellos van a amar el derecho inmobiliario. Y es tan así que yo estoy seguro que más del 50% de ustedes, cuando se inclinen por una maestría, lo van a hacer en derecho inmobiliario. Lo voy a dejar con la licenciada Miriam Mena para que termine dándole la palabra final. Sean felices y pasen ustedes feliz resto del día. Señores, buenos días. Yo realmente dentro de ustedes soy ¿qué? Una infiltrada. Yo soy maestra, educadora de toda la vida, pero como soy la directora del curso final de grado, me toca trabajar con toda la carrera. Y déjenme decirles que trabajar con ustedes me hace sentir muy bien. Los abogados me han enseñado bastante. Y de leyes ya yo creo que estoy dentro de ustedes. Ya yo hablo casi como mención. Y de verdad, cuando casi en todos los cursos final de grado, yo tengo al principio mis inconvenientes, porque va uno y me dice, queremos penal, me dice otro, quiero constitucional, otro me dice, yo quiero civil, el otro me dice, queremos laboral, el otro me dice, yo quiero inmobiliaria. Yo digo, ajá, y yo, Miriam Mena, ¿cómo te hace para complacer a todos ellos? Y que tienen su razón. Y yo siempre le digo, bueno, miren, ustedes déjenme de trabajar un curso final de grado que al final ustedes de verdad lo van a agradecer. ¿Usted está segura? Digo, bueno, comencemos. Y hasta ahora no ha pasado un curso final de grado donde los resultados no sean obvios. ¿Qué pretende el curso final de grado? Lograr que ustedes al final de su carrera le pongan un valor agregado, que ustedes aprendan competencia. Y ustedes saben qué es competencia: conocimiento, habilidades, valores y actitudes. Y eso estamos trabajando con ustedes. Conocimiento que le llevan los facilitadores todos los días. Habilidades y destrezas que se lo están enseñando con el ejemplo. Valores con el ejemplo. Entonces nosotros como universidad nos sentimos realmente orgullosos. Lo que se vio esta mañana, lo que se ha visto aquí toda la mañana, las exposiciones de los grupos evidencian que ustedes realmente adquirieron competencias, que es realmente lo que la universidad quiere. Y con el mensaje que le da su directora, que como yo le decía a Marta, esto va en orden cronológico. Usted lo inició, inícielo hoy. Yo lo comienzo al final, concurso final de grado, yo concluyo con ello. Y de verdad le dejo todas esas motivaciones que le dejó el magistrado Monción, y todos los conocimientos y toda la fortaleza que le muestran todos sus facilitadores durante la carrera. Yo lo dejo con todo eso para que sean exitosos. Sé que lo van a hacer. Estudiantes de UAPA son exitosos. Si ustedes quieren saber si eso es verdad, vayan a los pueblos pequeños. Los mejores cargos los tienen los guapianos. Y eso no es porque sí, eso es porque sí.